Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 10 de matemática para el grado octavo del área de matemática, la asignatura de álgebra, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Continuamos con la unidad temática o capítulo polinomios. El tema de la clase del día de hoy se llama productos notables. Los saberes previos. Calcula rápidamente el producto 5 menos 3 y 5 más 3. Compara tus respuestas con el resultado de la expresión 5 a la potencia 2 menos 3 a la potencia 2. ¿Cómo son los resultados de análisis? Me dice que en una finca está parcelada tal como muestra la figura 222, o sea, la figura que está allí de los cuadrados y los rectángulos. En cada región sembraron diferentes productos. En una región sembraron zanahorias, en una región sembraron rábanos, en otra región sembraron cebollas y en otra región sembraron espinacas. Cada uno tiene sus dimensiones de X y Y, X y Y. Entonces, las preguntas son: ¿qué área corresponde al cultivo de espinacas? ¿Cuál es la expresión que permite determinar el área total de la finca? En base a esto que nos está preguntando este análisis, para darle una respuesta, vamos a ver el tema de productos notables. Para calcular el área del terreno destinado al cultivo de espinacas, este que está aquí, es necesario hallar el valor del cuadrado pequeño que está en la parte inferior de la figura 222. O sea, es necesario hallar este cuadrito. Entonces, observa que a cada lado tiene una longitud con respecto por una variable y, y por el otro lado sería igual a y a la 2. ¿Sí? O sea, por una variable y por el otro lado sería y a la 2. O sea que si hay 2y. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso que acabo de decir, en cuanto a la expresión para determinar el área total de la finca, se puede calcular el área de cada una de las secciones y sumarlas después. Entonces, pongamos que para el área 1 sería poner, el área 1 sería esta, sería X por X. Vamos a colocar acá X por X, aquí está. Para el área 1 ya tenemos X por X. Para el área 2 sería X por Y. Para el área 3 sería X por Y también, que sería el otro rectángulo, que sería este por este. El área 4 sería Y por Y, que sería el área donde están las espinacas, el área 4. Que sería este, Y por Y a la 2, o Y a la 2. Entonces decimos, esto será igual a X por X es igual a X a la 2. X por Y ponemos X por Y acá. Después el área 3, X por Y ponemos el Y, XY acá. Y el Y a la 2 sería Y a la 2 acá. Entonces esto lo igualamos a que esto es igual a, estos dos son iguales, por lo tanto se suman, serían 2XY. Por lo tanto nos queda la ecuación de X elevado a la 2 más 2XY más Y a la 2. Y esa será la respuesta de la expresión algebraica para la determinación del área total de la finca. Si le diéramos valores a estos lados, entonces los cambiamos allá en los valores que tiene la ecuación y le va a dar el área total de la finca. Ahora sí, ¿qué es productos notables? Mire, producto notable tiene el primer término, el segundo término. Esto puede ser elevado a la 2. Entonces esa sumatoria es elevada a la 2. Entonces esto es lo mismo que decir A que multiplica a A. Ok. Y B que multiplica a A y después a B. Entonces podríamos decir A por A
me da a la 2, o sea, esta opción que tenemos aquí. Después, B por B y por A me da 2AB, que son este de aquí y este de acá. Y luego el B por B, B por B queda igual a B a la 2. Y ese sería el producto notable para una expresión algebraica como esta. O sea que ese es de la forma A más B elevado a la 2. Sin embargo, este resultado también se puede calcular encontrando primero la expresión que corresponde al lado de la producto notable. X más Y elevado a la 2, ¿verdad? X a la Y elevado a la 2, X más Y elevado a la 2 es lo mismo que decir X por X me da X a la 2. Y por X y por Y me da 2 veces XY, porque tenemos que sumarlo, tenemos que sumar las 2 veces que se dan. Y Y por Y me da Y a la 2. O sea que esa sería la expresión que nos dio al principio. Esto corresponde a un producto notable, chicos. Entonces, los productos notables son multiplicaciones que se pueden calcular sin necesidad de aplicar el algoritmo de la multiplicación. Entendido esa parte, así que en relación a este cuadro podemos hacer estas expresiones o encontrar primero la expresión que corresponde al lado de una finca. El cuadrado de un binomio. ¿Qué es el cuadrado de un binomio? Es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. O sea que eso fue lo que hicimos aquí. ¿Recuerdan cuando hicimos esta? Allá. Bueno, cuadrado de la suma de los dos términos es lo mismo que decir el cuadrado del primer término. Véalo aquí. Más o menos, si es menos, si aquí dice menos, entonces aquí será menos. Si aquí dice más, aquí será más. Por eso es que puse aquí más o menos el doble. Vea que aquí hay dos de esto, entonces lo coloco aquí. El doble del primer término por el segundo término. Más el segundo término, vea, el segundo término que es este. ¿Cuál es el segundo término? Segundo término elevado al cuadrado. Ok, y para la resta, este sería para la suma. Ahora para la resta sería X menos Y elevado al cuadrado sería igual a decir, o un cuadrado de binomio sería igual a decir a X menos Y por X menos Y, donde el primer término elevado al cuadrado menos, aquí más o menos, recuerda que le dije que más o menos, bueno, menos el primer término por el segundo término, el primero por el segundo. Entonces, eso me da menos 2XY más el segundo término al cuadrado. Este pasa para acá abajito. Listo. Entonces, quiere decir que ese sería tanto para la suma como para la resta. Y así serían los productos notables de estos dos, de este cuadrado de binomio. Ok, ahora miremos el producto de la suma por la diferencia de dos términos. El producto de esta suma por la diferencia de dos términos es equivalente a la diferencia entre el cuadrado del primer término y el cuadrado del segundo término. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos una expresión así como esta que está aquí en estos momentos, 2A menos 4B por 2A más 4B, o sea, esta es una diferencia y esta es una sumatoria. La multiplicación, el producto o la multiplicación de estas dos, de la resta con la sumatoria, me dice que equivale a la diferencia entre el cuadrado del primer término, veanlo aquí, sería el cuadrado del primer término, menos, o la diferencia entre el cuadrado del primer término por el segundo término. Sí, el cuadrado del primer término, quiere decir que este
por el segundo término. Entonces sería 4b elevado a la 2. Eso quiere decir que eso es igual a 2 elevado 2a elevado a la 2. Quiere decir que 2 por 2, 4. Entonces quería igual a 4a a la 2. Y este sería igual a decir 4 por b elevado a la 2 sería 16b a la 2. Y esta sería la respuesta a nuestro primer ejemplo. Ahora miremos la forma esta. Producto de la forma X más A por X más B. El producto de la forma X más A por X más B es equivalente al cuadrado del primer término común más el producto de dicho término por la suma de los no comunes más el producto de los términos no comunes. ¿Cómo se haríamos eso? Bueno, hagamos el ejemplo número 2. Calcula el producto notable de X más 7 por X más 6. Primero, ¿qué se debe hacer? Se calcula el primer término elevado al cuadrado. El primer término, ¿cuáles son? Este y este. Entonces colocamos X a la 2. Segundo, se calcula el producto del primer término por la suma de los términos no comunes. O sea, se calcula el producto del primer término, o sea, X por los productos los términos no comunes. ¿Cuáles serían? El 7 y el 6. X de 7 más 6. Luego de eso se halla el producto de los segundos términos, o sea, del binomio 7 por 6. ¿Cuánto da? Bueno, pero eso se le coloca así. Entonces se halla la igualdad y se suman los términos 7 y 6. ¿Cuánto da? 13, ¿verdad? Entonces me quedaría X. La suma de 7 y 6, ¿cuánto da? 13X. Más el producto de 7 por 6, ¿cuánto da? 42. Entonces quiere decir que eso nos da la opción de decir de 7, este de aquí nos da 13X. Este de aquí nos da, vamos a ponerlo así más chévere. Primero cogemos X a la 2, lo colocamos aquí. Después este me da, este será igual a 13X y lo pasamos para acá. ¿Ok? Y este señor que da aquí, ¿cuánto da? 42. Este de aquí da 42 y lo ponemos ¿a dónde? Acá abajito. ¿Listo? Aquí abajito. Es este que está ahí. Ok. Entonces, quedaría la expresión igual de acuerdo al producto notable X más Y de X más 6 sería el producto notable, sería igual a X a la 2 más 13X más 42. Y de esta forma hemos dado respuesta al ejemplo número 2. Ahora miremos estos cuadritos. Ya son unos cubos, ¿verdad? Esos cubos que están allí tienen A a la 2, B, A, B a la 2, A, B a la 2, B a la 3 y así. Y todos tienen sus lados. Entonces, la figura 224, que son esas dos, miren que aquí está desglosado el cubo. Entonces me dice que la descomposición de un cubo de una arista A más B, ¿sí? En 6 prismas, que son los 6 prismas esos que están allí, me dice, y 2 cubos más, geométricamente se deduce entonces que A más B elevado a la 3 es igual a la 3, porque es un cubo, ya no sería el cuadrado, sino un cubo, a la 3, A al cubo, más A por B, A a la 2B más. Tendríamos que sumar estos que están aquí. A la 2B más AB a la 2 más A la 2B más AB a la 2
más, ¿dónde está el otro? AB a la 2 más AB a la 2B más B a la 3, que sería este 3. O sea, ya tomamos este. Vamos a ponerlos nuevamente. Vamos a tomarlos otra vez. Decimos, A más B elevado a la 3 será igual a tomar los cubos y los ponemos de acuerdo a sus valores que tenga cada uno. Primero, cogemos A elevado a la 3, que sería este cubo. Después tomamos este cubo que está aquí, que sería A a la 2, y lo colocamos aquí. A a la 2B. Después colocamos A, B a la 2, que sería este que está aquí, y lo colocamos acá. Después tomamos A a la 2B, que sería este, que es este que está aquí, y lo colocamos aquí. Después tomamos AB a la 2, que sería este, y tomamos este que está aquí y lo colocamos acá. Más AB a la 2, lo colocamos, que es este que está aquí, y lo colocamos aquí. ¿Sí? Y luego colocamos el que está detrás, que es este que está aquí, míralo ahí atrás, que es A a la 2B. Y el último que nos falta es este que está aquí, que es este mismo cubo que está acá, y lo colocamos B a la 3. Listo. Ahora sí los tenemos todos. Entonces, una vez tengamos eso, simplificamos los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? A ver, los términos semejantes está este y este. Hay 3, entonces colocamos 3AB, A a la 2B. Los otros términos semejantes, AB a la 2, AB a la 2 y AB a la 2. También hay 3, los colocamos aquí, miren, aquí. 3AB a la 2. Y colocamos A3 acá y B3 acá, con su respectivo signo, o sea, más. Quedaría entonces, simplificando algebraicamente se obtiene que A más B elevado al cubo es igual a la 3 más 3A a la 2B más 3AB a la 2 más B a la 3. O sea que este cubo de binomio es equivalente al cubo del primer término más o menos el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término más o menos el cubo del segundo término. Y eso que acabo de decir es esto que está aquí. Entonces, para el cubo de la suma de dos términos, se coloca el signo, traemos esa ecuación, esa expresión algebraica para acá, ¿sí? Y será para la suma, colocamos la suma, el signo positivo aquí, y para la diferencia o la resta, colocamos el signo negativo tanto aquí como acá, y después en el último término, o sea, acá. ¿Ok? En el último término, que sería ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos expresiones, tanto esta como esta, tanto para la suma como para la diferencia o para la resta. Y esta sería la forma de trabajar el cubo de binomio. Apréndanse esto que yo acabo de mencionar aquí. Apréndanselo para que puedan hacer el cubo de binomio en álgebra. Ahora hagamos un ejemplo. Analiza cómo se halla el resultado de 2m por n a la 3. O sea, aquí hay un cubo de binomio. O sea, lo que acabamos de hacer con lo que acabamos aquí, un cubo de binomio. O sea, esta partecita aquí. Vamos a tener en cuenta esto que dije yo aquí para utilizarlo en el ejercicio. Empezamos. Primero, se halla el término elevado al cubo. ¿Cuál es? 2m elevado a la 3 es igual a decir 2 por 2 por 2, 8. Entonces colocamos 8m a la 3. Ya lo hallamos. Vemos que el coeficiente
tenemos que elevarlo a la 3, es lo mismo que decir 2 por 2, 4 por 2, 8, y me da 8m a la 3, o 8m al cubo. Segundo, ya tenemos el primer término. Se calcula el triple del cuadrado del primer término por el segundo. El triple del cuadrado, ojo, del cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Este. Por el segundo término, o sea, por n. Entonces, 3 por 2m elevado a la 2 por n es igual a decir 3 por 3, 3 por 2, 6, elevado a la 2. Perdón, disculpen. 2. Tendríamos que hacerlo así, miren. 2 elevado a la 2 sería, porque es que el 2 es el que está elevado a la 2 aquí. 2 por 2, 4 por 3, 12. M, colocamos el M elevado a la 2 acá y por N. Y ya tenemos el segundo término. Para el tercer término, se multiplica el triple del primer término, ojo, el triple del primer término por el segundo elevado al cuadrado. O sea, ya tendríamos N elevado a la 2 acá. Entonces sería 3 por 2, 6. Ponemos la M aquí y colocamos N elevado al cuadrado. Y ya tenemos el tercer término. Y para el último término se eleva el segundo término, o sea, N al cubo, se eleva el segundo término al cubo, o sea, que tenemos N elevado a la 3. Entonces nos quedaría la expresión 8m a la 3 igual a 12m a la 2 por n más 6m por n a la 2 menos n a la 3. Y este sería el resultado de nuestro ejemplo número 3. Entonces miremos este, que es ya un poquito más complicado en relación al cubo de un binomio. Si tenemos que 8m a la 3 más 36m a la 2 más 54m más 27, si tenemos este cubo de binomio, entonces me dice que encuentra el binomio. Vamos a ver cuál sería el binomio. Para establecer el binomio se halla la raíz cúbica del primer término, del primer y del cuarto término. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 8m a la 3? Fácil. La raíz cúbica de 8 es 2. Colocamos 2 y de m a la 3 es 3m. Entonces el primer término es igual a 2m. Y la raíz cúbica de 27, 3, porque 3 elevado, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Quiere decir que ya tenemos el segundo término también. Entonces, luego el primer término del binomio es 2. El primer término del binomio sería 2m. Y el segundo término sería 3. ¿Verdad? Para determinar cuál operación se unirá al binomio adición o diferencia, se observan las características de los signos de la expresión inicial y se identifican que todos son positivos. Mira, todos son positivos. Si los ve, entonces aquí será más. Entonces el binomio es de suma. Por lo tanto, se concluye que el producto notable para este cubo de binomio es igual a 2m más 3 elevado a la 3. O sea que es este mismo que está acá. Y de esta forma hemos hallado el resultado del ejemplo número 4. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao, muchachos.